resulta de primeras, ¿de acuerdo? Tiene mucho que ver con lo que hemos hecho de máximos y mínimos. Se está grabando ya. ¿Qué es optimizar? Optimizar es encontrar una situación ideal. Generalmente la situación ideal va a venir o de un máximo o de un mínimo. ¿De acuerdo? Va a venir de un máximo o de un mínimo. Si yo os digo optimizar el camino a casa, desde el instituto, optimizar el camino a casa, ¿qué es lo que estoy diciendo que hagáis? El más corto. El que menos tardas o el que menos distancia tiene. Podrías optimizarlo de las dos formas, no siempre es igual. Y te puede interesar de una forma o te puede interesar de otra. ¿De acuerdo? Es decir, a lo mejor el que menos distancia tiene se tarda más tiempo, porque imaginaos, vais con el coche y tienes que pasar muchos semáforos. El que menos tiempo tardas, a lo mejor es cogiendo la autopista, no tiene semáforos, y lo cual es que recorren más kilómetros y gastan más gasolina. O no, porque con los semáforos, ¿cómo estás para gastas? Depende. Optimizar es minimizar algo o también puede ser maximizar algo. Si yo os digo optimizar la lista de la compra es comprar lo máximo posible con el dinero que tienes. Estás maximizando lo que compras. Buscas las ofertas, buscas en qué supermercado te viene mejor, en qué... ese tipo de cosas. Entonces, optimizar es o minimizar o maximizar algo. ¿Cómo minimizamos o maximizamos? Utilizando la primera derivada. Entonces, va a consistir en buscar mínimos y máximos de funciones utilizando la primera derivada, solo que en vez de estar con una función que te dicen f de x es esta, nos lo van a meter dentro de un enunciado. Eso es optimizar. Optimizar es el punto en el que nos encontramos dentro de un enunciado. Y ya no estamos trabajando con una función que nos dan, sino con un enunciado. ¿Vale? Entonces, vamos a escribir qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Optimizar. Optimización. Y ahora voy a ponerlo de optimizar. Optimizar consiste en encontrar máximos o mínimos de determinados procesos. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy industrial. Las latas de Coca-Cola, ¿cuánto miden? ¿Cuánto me entra una lata de Coca-Cola? ¿Cuánto entra? ¿10 centilitros? No, una lata. 33 centilitros. Entran, ¿no? Una optimización puede ser, encuentra la forma que tiene que tener un cilindro para que con la menor cantidad de metal posible, la menor superficie, mantenga mis 33 centilitros. Eso es optimizar. Yo quiero que mi lata entre en 33 centilitros. ¿Qué hago? ¿Hago el cilindro más corto y más alto? ¿Lo hago más bajo y más ancho? ¿O dónde encuentro ese equilibrio? Y a nivel industrial es interesante encontrar ese equilibrio porque cuanta menos área tenga, cuanto menos material utilice, más barato en aluminio me sale hacer mi lata. Porque luego, como tiene 33 centilitros, la tengo que vender por una cantidad fija. Por supuesto, en una lata de Coca-Cola entran muchas más cosas, como la capacidad de apilarla, el espacio que ocupa, todo ese tipo de cosas. Si os fijáis, las latas tienen una forma muy específica para que puedas poner una encima de la otra. Y así las puedas apilar, porque también el que las puedas apilar te ayuda mucho. Además, tiene una forma específica para que resistan una cantidad de peso, para que cuando las pongas una encima de otra no se aplasten. Si tuviesen otra forma, a lo mejor cuando las apilabas se aplastaban. Pero bueno, eso ya son muchos más temas. Yéndonos a una cosa más básica, nos puede interesar minimizar o maximizar eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que encontrar una función. Para optimizar siempre vamos a tener que encontrar una función. La función de lo que queremos optimizar. Si queremos hacer el mínimo área posible del cilindro, mi función va a ser el área. Si quiero un cuadrado de menor área, va a ser el área. Si quiero la distancia de aquí a casa, va a ser una distancia. Entonces, debemos encontrar una función. Y esa función, de alguna forma, expresarla con una única variable.
Porque nosotros solo sabemos derivar si nos aparece solo la x. Si nos aparece la x y la y, ya no sabemos derivar. ¿De acuerdo? Entonces, debemos encontrar, para ello, debemos escribir lo que queremos. Optimizar como una función de una única variable. Y vamos a ver un ejemplo. Y con un ejemplo, yo creo que se entiende mejor. De todos los rectángulos con diagonal de 3 centímetros, encuentra el de mayor área. El de mayor área. Va a ser el cuadrado, pero hay que buscarlo. ¿Por qué? Va a ser el cuadrado, sí. Pero ¿entendéis la lógica? Es decir, un diagonal de 3 centímetros, ¿puedo poner la diagonal muy inclinada? Y que me quede este rectángulo. O con esta misma diagonal, ponerla menos inclinada. Y que me quede este rectángulo. Esto mide 3 centímetros y esto mide 3 centímetros. El área es distinta. Esta situación no tiene la misma área que esta. Iros al extremo. Si lo bajo mucho, el área se me hace prácticamente cero. Cuando me quede en la línea recta, ¿no? De todos estos, hay que buscar cuál de ellos tiene el mayor área. ¿Cuál de ellos es el de área máxima? ¿Vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar qué es lo que quiero maximizar. Generalmente me lo dice enunciado. ¿Qué es lo que quiero maximizar? El área. Quiero maximizar el área del rectángulo, ¿vale? Entonces me dibujo un rectangulito y vamos a empezar a poner variables. Para calcular el área de un rectángulo, ¿cómo se calcula? Base por altura. Base y altura. Y quiero maximizar el área. Es decir, mi función va a ser la función área, que depende de dos variables. ¿De qué dos variables? De la base y de la altura. ¿Vale? Esto es lo que sabemos de los rectángulos. Si queréis, por comodidad, para que nos aparezcan X e Y, podéis poner, yo quiero el rectángulo, bueno, me ha quedado un poquito más alto. El rectángulo, en vez de llamarles B y H, X e Y. Y ya me aparecen X, pero no cambia nada. Y ahora mi área es X por Y, pero es lo mismo. Veis que es exactamente lo mismo, ¿no? Solamente cambia las letras. Bueno, tengo dos variables, la B y la H, o la X y la Y. Y quiero dejarlo en una única variable. ¿Qué puedo utilizar? El triángulo. Y dentro del triángulo, ¿qué puedo utilizar? La hipotenusa. Yo sé, teorema de Pitágoras, que quién más quién es igual a quién. No, lado por lado no. B al cuadrado más H al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, es igual a 9. 3 al cuadrado que es 9. Teorema de Pitágoras, ¿no? Sí.
Vale, con las X es igual. Lo voy a hacer solo de una de las formas, ¿vale? Porque es igual. Me da igual con qué letras utilicéis, pero es lo mismo. Cuando empieza con las B y las H, lo hago con las B y las H. Lo otro era para que lo vieses. Vale. ¿Cómo me quito entonces aquí la B o la H? Despejando aquí. ¿Cuál me puedo quitar? La que queráis. Lo que importa es que me quede con una única variable. Por ejemplo, voy a despejar la B. ¿Estamos de acuerdo con esto? Que B es la raíz de 9 menos H al cuadrado. Es decir, que mi área, insisto, me quedo solo con la de B y H. Mi área es igual a la raíz de 9 menos H al cuadrado por H. Hasta aquí, ¿todo el mundo me sigue lo que he hecho? ¿Tengo ya mi función, que era el área, en función de una única variable, dependiendo de una única variable? Sí. Como quiero hallar máximos o mínimos, lo que tengo que hacer es derivar. ¿Se puede derivar esto? Sí, se puede derivar. A ver, que hay una duda, perdonadme. Vale. A ver, hago un repaso hacia atrás, ¿vale? Que me han preguntado que no lo han entendido muy bien. Hago un repaso hacia atrás, repaso todo lo que hemos hecho y seguimos derivando. Me piden que de todos los rectángulos se encuentre el de mayor área. Me piden que maximice el área. Que encuentre un máximo de la función área. Para encontrar máximos necesito tener una función y derivarla. Eso es lo que hemos visto la semana pasada. Entonces, como lo que quiero encontrar es un máximo de la función área, me escribo mi área. Es un rectángulo, pues el área es base por altura. ¿De acuerdo? Yo solo sé derivar funciones que dependen de una variable. Y aquí tengo dos, la base y la altura. Así que me tengo que quitar de alguna forma una de ellas. ¿Cómo me la quito? Con el otro dato del problema. Me dicen que la diagonal mide 3 centímetros. Entonces, base al cuadrado más altura al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Como tengo esta igualdad, despejo una de ellas. ¿Cuál la que queráis? Pregunta, ¿por qué no he cogido aquí más menos en la base? Como es una base, tiene que ser positiva, es una distancia. ¿Vale? Pues la raíz de 9 menos h al cuadrado. Y aquí, en vez de b, como ya sé que b tiene que ser la raíz de 9 menos h al cuadrado, pues pongo eso. Y ya sé que mi área es la raíz de 9 menos h al cuadrado por h. Ya tengo mi área dependiendo de una variable solamente. Si queréis le podríais poner a de h, el área en función de h, el área en función de la altura, pero ni siquiera hace falta. Voy a llamar directamente área y llamarle. ¿Mejor? A ver qué me habían preguntado. Sí. Como quiero maximizar, por lo que vimos la semana pasada, para encontrar máximos, derivamos. Es derivable, es una raíz, es derivable. Vale, derivada de esto. A'. El dominio te va a venir bien. Si lo quieres, lo puedes sacar. El dominio de esta función, ¿de dónde a dónde va? El dominio de h es del menos 3 al 3. Realmente, por la lógica, es del 0 al 3. Porque la altura no va a medir menos 2 centímetros. Va a medir o 0 centímetros o 3 centímetros, porque si no me salgo de la diagonal. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es positivo ponerlo. No, en este caso no nos va a aportar mucho más, pero sí que es positivo ponerlo. ¿Vale? Vale, vamos a derivar. ¿Cómo se deriva esto? ¿Es un qué? Es un producto. Vale, ¿cómo se deriva el producto? Derivada del primero. 1 partido 2 por la raíz de 9 menos h al cuadrado. He derivado la raíz. Y después de derivar la raíz, por lo de dentro. ¿Y cuál es la derivada de lo dentro? Menos 2h. El menos. Por menos 2h. Por h. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Este por h es este de aquí. Como es un producto más el primero sin derivar, ¿qué es?
raíz de 9 menos h al cuadrado por 1, que es la derivada del segundo. Sigo a la izquierda, pues me lo llevo a la izquierda, ¿vale? Esto es, lo vuelvo a escribir y ahora seguimos operando. Tenemos que operar con eso. A prima. ¿Cómo? ¿Cómo derivar? Derivada de la raíz. 1 partido de 2 por la raíz. Por derivada de lo de dentro, regla de la cadena. Por menos 2h. Con eso he hecho derivada del primero. Por el segundo sin derivar, por h. Más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada de h, 1. ¿Sí? Es decir, lo que tengo aquí es menos 2h cuadrado partido de 2 por la raíz de 9 menos h al cuadrado más la raíz de 9 menos h al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Incluso directamente lo que puedo hacer es este 2 y este 2, simplificarlos. Son 2 multiplicando y 1 dividiendo. Vale. Una vez que hemos derivado, quiero conseguir cuando esto es ¿cómo? Cuando esto es igual a 0. Pues a ver, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué es lo primero que haríais? Denominador común. Claro, si tengo dos fracciones, aquí tengo 1 y aquí tengo raíz de 9 menos h al cuadrado. Pues multiplico, ¿no? Es decir, el denominador me va a quedar raíz de 9 menos h al cuadrado, este por 1, pues menos h al cuadrado, más... ¿Y qué es lo que tengo que hacer aquí? Multiplicar este por este, ¿no? Más 9 menos h al cuadrado. Igual a 0. A ver si estáis de acuerdo conmigo o no. ¿Veis cómo he operado? ¿Sí? Una vez que tengo una fracción igual a 0, ¿quién tiene que ser igual a 0? El numerador. O esto pasa multiplicando para allá, ¿no? Es decir, menos 2h cuadrado más 9 igual a 0. ¿Sí o no? Es decir, 9 es igual a 2h al cuadrado. Es decir, 9 medios es igual a h al cuadrado. ¿Sí o no? Es decir, que la h vale 3 partido de raíz de 2. Estoy resolviendo, igual a 0. Claro, el numerador, porque este pasa multiplicando. Y 0 por esto es 0. Es decir, que la h, si lo racionalizo, es 3 raíz de 2 partido por 2. ¿Sí o no? Fijaos, yo aquí he encontrado un punto en el que la derivada es 0. ¿Significa eso que sea un máximo? ¿Podría ser un máximo o un mínimo? Tengo que comprobarlo. ¿Cómo lo compruebo? Pues igual que hemos hecho con las funciones. Exactamente igual. ¿Puedo borrar aquí enunciado? Me pongo la recta. Si queréis por comodidad, cerrándola en el dominio, ya que la hemos calculado, mi recta va del 0 al 3. Y aquí en medio está el 3 raíz de 2 partido por 2. Está ahí en medio. Y tengo que comprobar si la derivada es positiva o negativa. ¿Veis lo que estamos haciendo? ¿Entendéis lo que estamos haciendo? Hemos visto un punto crítico. Puede ser máximo o mínimo. Vamos a ver cómo es. Exactamente igual que lo hacíamos la semana pasada. F' de X. Entre el 0 y el 3 raíz de 2 partido por 2. ¿Cuánto es 3 raíz de 2 partido por 2? Para que os ayude. ¿Cuánto es el decimal? ¿Alguien me lo puede calcular, por favor? Porque, para que... ¿1? 2,2. 2,12. Vale. Pues entre el 0 y el 3 raíz de 2 tenéis que coger un número que esté entre el 0 y el 2,12. El 1. Vamos a ver la derivada. Es esta de aquí. Aquí está operada. Es más fácil aquí. Si la h vale 1. 9 menos 1, 8.
menos 1, 7. Positivo, ¿no? Y lo de abajo, positivo. Positivo entre positivo, positivo. Mayor que 0. Crece. Entre el 2,12 y el 3. Por ejemplo, 2,5. 2,5 al cuadrado es 6,25. Lo hacéis con la calculadora. 9 menos 6,25. 2 y algo. Unos 3, más o menos. Menos otros 6,25. ¿Qué me va a quedar? Negativo, ¿no? Negativo entre positivo. Es decir, decrece. ¿Era un máximo? Sí, es un máximo. El máximo se alcanza. ¿Cómo? No, es 3 raíz 2 partido por 2. 3 raíz 2 partido por 2. Dime. A ver, con 2,5. Dime qué cuánto has hecho. Vale, sin que el cuadrado afecte al menos. Porque el menos está fuera del cuadrado. Sin paréntesis. Te tiene que quedar menos 6,25. Sí. Y te sale 6,25. Menos 6,25. Más 9. Menos 2,5 al cuadrado otra vez. 2 con algo. Y ahora otra vez menos 2,5 al cuadrado. ¿Sí? Vale, entonces el máximo se alcanza cuando la altura mide 3 raíz de 2 partido por 2. ¿Y cómo podemos calcular cuánto mide la base? ¿Cómo? Sustituyendo aquí. Tenéis aquí, ¿no? Y la base, pues es igual a la raíz de 9 menos esto al cuadrado, que son 18 no, es al cuadrado 9, 18 cuartos. Que os va a quedar otra vez raíz de 9 partido por 2, que es 3 raíz de 2 partido por 2. Esto es operar. Efectivamente, si la base y la altura miden lo mismo, ¿en qué punto está el máximo? Cuando tengo el cuadrado, que es lo que esperábamos. Era lo lógico, pero bueno, había que demostrarlo. Generalmente siempre sale la figura bonita. Es decir, si estás viendo... Es que no se entra en elipses, pero estás viendo una elipse, justo se alcanza el punto bonito en el círculo. Es como la elipse perfecta, que es la elipse donde los focos se acercan. Si estás con rectángulos, se suele alcanzar en el cuadrado. Si estás con triángulos, el bonito suele ser el equilátero. Es decir, este tipo de cosas suelen suceder justo en el punto bonito. ¿Vale? ¿Tiene sentido? Si os preguntase cuándo son los de área mínima, con el 0 o con el 3, que es cuando el rectángulo desaparece. Ese es un rectángulo, es una línea. Veis que aquí es el mínimo es donde empiezo, en el 0, porque luego crezco, y luego decrezco, y vuelvo a encontrar el mínimo, ¿dónde? En el 3. Son los mínimos. ¿Vale? Es raro que os pregunten eso de los extremos. Generalmente van a preguntar el que os queda en medio. Pero hay que comprobarlo. Sobre todo porque si el problema es un poco complicado, a veces aparecen dos puntos críticos. Y uno de ellos es máximo y el otro es mínimo. Eso pasa a veces. Entonces, según lo que os pregunten, os tenéis que quedar o con el máximo o con el mínimo. ¿Me entendéis lo que os quiero decir de que aparezcan dos puntos críticos? Os aparecen dos sitios donde la derivada es 0 y uno de ellos es el máximo, otro es el mínimo. Tienes que ver cuál coges. ¿Cómo lo veis? Lo raro de esto es encontrar la función. Esa idea de que, ¿qué me están pidiendo? ¿El área? Vale, pues el área es la base por la altura. ¿Qué me están pidiendo? ¿El área del triángulo equilátero? Pues la base por la altura entre 2. ¿El perímetro? Pues la suma de los lados. También me podían preguntar cuándo se maximiza o se minimiza el perímetro. Eso también pasa. El perímetro no es constante, ¿eh? Según lo vas cambiando, te va cambiando el perímetro. La suma de los lados cambia también. También pasa en el cuadrado. Pero bueno, no es trivial. Hay que mirarlo y hay que ver por qué.
Y hay que derivar y hay que encontrar dónde suma y dónde no suma. Lo que pasa es que con el perímetro derivas una suma. Porque el área es un producto, base por altura, y el perímetro es una suma, la suma de los 4 lados. Más o menos, ¿me seguís? Y depende del problema, te van a pedir una cosa o te piden otra. ¿Dudas? ¿No? Pues vamos a poner uno de los del libro para mañana. Voy a cerrar aquí la grabación. Un segundo, por si alguien quiere abrir el micro, espera un poquito, que todavía no se ha detenido.